Muy buenos días a cada uno de mis hermanos. Un saludo desde acá, de Manantial de Vida, Talca, Maule, también Gualañé, San Clemente, cada uno de los que están conectados con nosotros. Un saludo, decirles que Dios les ama, Dios es amor, Dios es cierto, lleno de bondad y siempre es un Dios perdonador. Cualquiera que se conecte con nosotros en este día pueda primero recibir de parte de Dios un abrazo, pueda recibir una palabra de vida, de bendición, de sanidad, y decirle que Dios siempre tiene un corazón abierto para escucharte en todo lo que tú necesitas. Esta cita es para estar con todas las abuelitas, las mamás, las tías, todas las personas que están a cargo de algún niño, y aún aquellos jovencitos, aquellas mujeres solteras, varones que se conectan también, ellos puedan aprender, ¿cierto?, con anticipación. Esto es acumular sabiduría para el momento en que lo necesiten. Así que aquí estoy como siempre con mi hermana Yerusa, ¿cierto?, que es psicóloga de profesión, madre, esposa y una mujer de Dios. También estoy con Lidia, mi hermana Lidia, fonoaudióloga de profesión, pero también es una hermosa sierva del Señor, siempre dispuesta, con un corazón muy lindo que Dios le dio para los niños. Así que creo que son las personas que Dios escogió, indicadas para que podamos hablar en este tiempo. Estamos con la etapa de 4 ya a 6 años. Así que esta etapa es una etapa también muy importante. Esperamos que los papás estén atentos. Si todavía tu hijo no tiene esta edad, entonces atento, porque tienes que prepararte. Si tienen esta edad, entonces hay que ver cuáles son las áreas que quizás ya se están falentes, y si ya pasaste esta edad, hay que ver cómo restaurar, y eso también es bueno. Se puede en el Señor restaurar. Así que bienvenida. Quiero saludar aquí a mi hermana Yerusa primero, para que ella nos salude. Mi hermana Yerusa, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones a todos los que están conectados, ¿cierto? Bendiciones para los que se van a conectar, para los que van a ver después este programa. Sé que algunos hermanos, hermanas llegan después de sus trabajos, de repente los fines de semana. Ellos apartan un tiempo para ver este programa, y la verdad es que estoy contenta de poder decir que un lunes más estamos junto a ustedes con la ayuda del Señor. Él hasta aquí nos ha llevado por este camino, y sé que aún nos queda por recorrer, por ver más etapas, y ha sido de tremenda bendición tanto para mí como para los que nos escuchan, ¿cierto? Y sé que Dios va a seguir hablando a nuestro corazón, y como bien decía nuestra pastora, para ir viendo qué estamos haciendo, lo que quizás hicimos mal y tenemos que reparar con la ayuda del Señor, y también prepararnos para las etapas que vienen. Así que gloria al Señor por estar un día más junto a ustedes, y contenta de estar nuevamente aquí en Cuidando los Tesoros. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Yerusa, y estaremos contigo ahí más adelante. Nos tienes que estar compartiendo, ¿cierto? Y quiero dejar aquí a mi hermana Lidia para que salude y ella ya nos diga un poquitito de qué estuvimos hablando, porque tenemos que conectarnos. Nosotros cada vez que nos reunimos avanzamos a veces solo en primera, no alcanzamos a pasar segunda y tercera, porque nos detienen. Bueno, también saludar a los hermanos, y ellos también nos ayudan mucho con sus preguntas y con todo eso. Entonces hacen el programa mucho más dinámico, mucho más enriquecedor. Así que saludamos a mi hermana Sonia, a mi hermana María Teresa, que ahora están con nosotros, mi hermana Javiera, Fernanda, César Díaz, mi hermana Jessica Donoso. Ya nos saludan y esperan que Dios pueda bendecir este programa. Mi hermana Lidia, Dios te bendiga mucho. Amén, mi pastora. Bueno, saludar a los hermanos. Ahí me hacía pensar mientras usted leía los nombres, decía, bueno, hay abuelitas, hay papás, hay abuelos, hay tías acá, hay muchas personas que están ahí escuchando, instruyéndose en lo que el Señor estaba entregando. Como decía, en nuestra pastora hemos ido avanzando, a veces de a poquito, a veces de más, pero en realidad en el Señor los tiempos son perfectos, y Él sabe ahí desde antes cuánto es lo que vamos a poder avanzar. Amén, amén.
Bueno, en estas últimas semanas hemos estado trabajando con los pequeñitos de 4 a 6 años y lo que habíamos estado hablando era respecto a que es una etapa de mucho perfeccionamiento de las habilidades que ya habíamos visto durante la primera etapa. Es una etapa en que comienzan a verse frutos, comienzan a verse resultados de lo que fueron los primeros 3 años, y eso en todas las etapas, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual también, de lo que estuvimos sembrando cuando hablábamos cómo poder fortalecerlos en el área espiritual, ya, y también comienzan a aparecer nuevas etapas que estuvimos viendo la semana pasada también con la Yeru, cómo comienzan ya a haber mucha más imaginación, creatividad. Empezamos con la negociación y comienza también a aparecer lo último que vimos, que fue el tema de la sexualidad y cómo están siendo atacados en medio de esta generación, cómo hay tantas corrientes que están tratando de confundirlos y de sacarlos, y Dios me hacía pensar esto, al final es sacar lo primero que Dios diseñó, que es ese diseño de familia, lo primero que Dios plantó ahí en el jardín del Edén, esa primera familia, y es justamente lo que están tratando ahí de atacar, la primera base, el fundamento, donde Dios estableció acá en la tierra. Entonces, ir viendo lo importante que es que cada base que vayamos colocando en la vida de nuestros niños en nuestra edad, y es algo que hemos hablado harto, es lo que ellos van a normalizar. Así que es un tiempo en que necesitamos impregnar su corazón de fe para que su realidad sea la fe, para que su caminar sea a través de la palabra y sea esa su única verdad en todas las áreas de la vida de nuestros pequeñitos. Ahí vamos a seguir avanzando. Ahí nuestra hermana Yero nos va a ir contando un poquito respecto a las necesidades de esta etapa y vamos a ir avanzando un poquito más, pero siempre ahí sobre la base de la palabra, de lo que Dios ahí nos va exigiendo, nos va pidiendo y nos va enseñando para nuestros pequeñitos. Amén. Gracias, Lidia. Pensaba en cómo el sistema, ¿cierto?, está diciendo a los padres cómo deben educarlo en diferentes áreas, desde cómo corregirlo, cómo formarlos, cómo enseñarles sobre la sexualidad. Pareciera que le están diciendo, padres fracasaron, así que nosotros tenemos que decirles. Y el diseño, como decías tú, mi hermana Lidia, el diseño original y en la nación de Israel es nuestra, cierto, referencia. Dios dejó que fuera a través de ella, dice que todas las naciones pudieran ser iluminadas a través de ella. Todo, de ahí va a venir el Mesías y la base de toda la enseñanza que Dios le entregó. Y los padres son los que forman a los hijos, los padres son los que lo instruyen, los padres son los que le van entregando los valores, los padres tienen toda esta, cierto, la formación más directa. De alguna manera, sutilmente los padres al llevarlo a la escuela fueron entregándole, pero no la formación. Y hoy día vemos que está en gran riesgo y en gran peligro de que nos estén diciendo cómo tenemos el sistema, cómo tenemos que formarlo, enseñarlo, instruirlo. Como decía Lidia, es un tiempo muy importante para nosotros como responsabilidad, como luz y sal en la tierra, de que podamos tener esta verdad y que los padres puedan fortalecer en sus hijos estos valores y estas verdades, esta formación que nos compete absolutamente a los padres. Amén. Ni siquiera a los abuelos, pero a veces si los padres no están haciendo esta labor, los abuelos, ¿cierto? Ahí vemos como dice que la suegra de Ruth, Noemí, ahijó, ¿cierto?, al hijo de Ruth, y ahijar es que ella se lo entrega como hijo, entonces ella le dio una formación y vemos todo lo que, la fe que le transmitió a ese hijo. Entonces igual no dejemos de lado las abuelas, que a veces los padres no entienden esto, pero las abuelas pueden cumplir una función muy importante. En la Biblia nos muestra eso, mujeres de fe, y que marcaron a sus nietos y los marcaron para el Señor. Amén. Así que mi hermana Yerusa, te dejo a ti con la siguiente parte. Amén. Gloria a Dios. Pensaba mi pastora también en lo que estaba diciendo, en cómo Pablo también le dice a Timoteo de esa fe no fingida que aprendió de su abuela. Así que ahí también los nietos pueden aprender de
de la fe de sus abuelas y de cómo ellas también se conducen en el reino. Así que es importante no descuidar esa parte, más cuando son abuelas que están en el Señor y tienen una palabra de sabiduría y que pueden ahí ayudar a formar a los nietos. Amén. Vamos a ver ahora, ¿cierto? Después de haber visto esto de la sexualidad, haberlo quizás tocado muy por encima en esta parte, en esta etapa, no hay muchos cambios, ¿cierto? A nivel como físico, ¿cierto? No, uno no ve mayor desarrollo, pero sí, esto ahí lo vamos a ir viendo en las etapas siguientes y lo vamos a ir tocando con mayor profundidad. ¿Cuáles son las necesidades de esta etapa? Y aquí la primera yo creo que es la más importante y la que no debemos olvidar y en la que nos detuvimos mucho tiempo en la etapa anterior de 1 a 3 años y es el amor. El amor, yo creo que es importante no descuidar esa parte con los niños. A veces uno ve que ellos van creciendo y uno dice, bueno, ya no necesita tanto cariño, ya no necesita tanto amor, ya estamos un poco más grandes, pero es algo fundamental para ellos el seguir sintiéndose amados, sobre todo ahora que como veíamos ellos ya empiezan a abrirse a algo más fuera de casa, ¿cierto? A tener amigos en el jardín, ¿cierto? A interactuar con otros niños. Ellos necesitan mucho la seguridad de su casa, el amor de sus papás, saber que ese amor no está condicionado si se portan bien, si se portan mal, si hacen lo que los papás quieren o no. Eso es importante porque muchos papás a veces les dicen, no, si no haces esto, te voy a dejar de querer. No, ya no te amo. Cuando hacen algo que está mal, entonces los niños empiezan a dudar de ese amor y ellos empiezan a ver, entonces cuando no me porto bien, mi papá ya no me ama. Cuando no hago esto, mi papá no me ama. Es importante que uno siempre les diga que a pesar de todo, hay cosas que están mal y eso uno tiene que mostrárselo a los hijos y enseñárselo de que hay situaciones que están mal, pero eso no condiciona el amor que yo le tengo, ¿cierto? Yo tengo que corregirlo y decirle, mira, esto que hiciste no está bien, esto no se hace de esta forma, te equivocaste en esto está mal, no lo vuelvas a hacer, te voy a corregir por esto, pero eso no significa que yo te he dejado de amar. Siempre cuando yo leía un comentario de nuestro hermano César la semana pasada y él hablaba de la relación que él veía con Dios y cuando uno es padre, madre, ¿cierto? Uno siempre mira a Dios como papá, como es con nosotros. Y yo pensaba en él, el amor de Dios no es condicionado, ¿cierto? No es, él sí se enoja con nosotros, se puede airar con nosotros cuando quizás estamos en falta, pero Él no nos deja de amar, ¿cierto? Él busca siempre la forma en que podamos arrepentirnos y estar nuevamente cerca de Él. Entonces nosotros tenemos que también entender eso, de que nosotros también tenemos que darle ese amor a nuestros hijos para que ellos sientan esa seguridad y para que cuando ocurra algo que esté mal con ellos, ¿cierto? Ellos no digan, mi papá me dejó de amar, ya no me va a querer, entonces no le voy a contar a él porque yo quiero seguir teniendo su cariño. Entonces creo que eso es muy importante en esta edad. También buscan mucho la aprobación de los adultos, ¿cierto? Hay niños que muchas veces hacen un dibujo, mira mamá cómo me quedó, para que le digan si le quedó bien, si le quedó mal. Entonces siempre están ellos buscando cómo que busquen aprobarlos para ir, no con el fin tan solo de decir, esto me quedó bien, que lo hago tan bien, como uno podría pensar, sino porque recién ellos están empezando, ¿cierto? A soltarse un poco de mamá, de papá, entonces necesitan ir dando pasos con seguridad, saber que lo que están haciendo está bien y por el camino por donde van es el correcto. Entonces es importante que también nosotros podamos aprobar las cosas que ellos hacen bien, aprobar lo que ellos están haciendo correctamente y como veíamos es importante también dar esos tiempos de que si mi hijo viene a mostrarme, no sé, hizo una raya en el papel o hizo un monito, dibujó algo y va a mostrármelo, la idea es que yo pueda verlo, decirle que quizá estuvo bien, ayudarlo si él me pide ayuda, y eso también le va a reforzar, ¿cierto?, el lazo y el vínculo que está generando ahí con papá y con mamá y con quizás esté cuidándolo en ese tiempo, una abuela, un tío, es importante eso. Mira, hija, un poquitito antes de seguir, estamos viendo la aprobación y yo creo que es importante que los padres refuercen, como dices tú, esa aprobación porque es parte de un hijo que crece sin ser aprobado y quizás vamos a hablar un poquito que algunos van a poder examinarse, eh, nunca van a sentir que van a hacer algo bien. Siempre tienen miedo
tienen miedo a de presentar algo, de decir algo, porque sienten que van a ser rechazados, desaprobados. Entonces, eso le va a generar un camino muy dificultoso para lograr cosas en la vida, porque estará siempre, es más, puede caer después en el perfeccionismo, en tratar de forzarse, de hacer todo perfecto, pero si algo le sale mal, él se frustra y sentirá que no sirve. Entonces ahí es que el cuidado de que los padres le enseñen a que ellos siempre van a ser aprobados, como dices tú, siempre serán amados, siempre son aprobados, ellos son hijos amados, solo que hay cosas que no les hace bien o cosas que no hicieron bien, y hay que recalcar que es eso, no son ellos. Porque ¿qué pasa? Que cuando un padre le dice que no le quedó bien algo, el niño siente que él es el que hace todo mal. Y ese es el mensaje que recibe internamente, ¿ya? El padre le dice, no te quedó bien, o debiste haberlo hecho mejor, el niño siente que le están diciendo, no sirves, ¿ya? El diablo da vuelta a esos mensajes, y por eso nosotros debemos ser cuidadosos cómo se los decimos, para que el enemigo no utilice esta artimaña, ¿cierto? Porque muchas veces los niños después sienten que porque le quedó mal, y ellos tienen que entender que hay cosas que le van a quedar mal para que las mejoren. Porque hay papás que a veces dicen, no, si te quedó bien, porque tienen miedo por ¿cierto? Trabajar con la aprobación. Pero ellos tienen que aprender a separar, y si aprenden a separarlo desde pequeño, nunca van a tener problema que alguien le diga, te quedó mal, mejora. Él va a saber que es porque le están dando, ¿cierto? Algo que lo va a llevar a ser mejor, ¿ya? Va a esforzarse para hacer, quiere decir que todavía puede hacer algo más. Yo voy siempre diciendo, yo sé que tú puedes lograrlo, sé que eres mucho mejor, creo que puedes hacerlo mejor todavía, así que pon un poco más de tu esfuerzo, más dedicación, pero que ellos aprendan a que no son reprobados ellos, sino que está siendo reprobado lo que hicieron, ¿cierto? O una conducta o un dibujo que uno te quedó bien, pero podrían mejorarlo de esta manera, ¿ya? Porque hay niños que si tú le dices, pero podrías, y el niño hace todo, tira y se siente mal. Entonces, porque siente que es necesario que la aprobación, el niño entienda que hacia él siempre va a ser aprobado. Él siempre ya fue aceptado, porque ahí está el asunto del rechazo. La aceptación, ¿cierto? Es muy importante que el niño sienta que el niño es aceptado tal como es, pero lo que él desarrolla es lo que tendría que mejorar. Y eso yo creo que si se va formando desde pequeño, no va a tener el problema cuando esté grande, más grande, que nunca va a poder salir adelante. Hay muchas personas que tienen una barrera delante de ellos, y se llama desaprobación, ¿ya? Porque sienten que no, a lo mejor no lo estimularon, no le dijeron que bueno, que te quedó bien, ¿ya? Pero ahí están siempre viendo que a lo mejor no es importante lo que hacen, a nadie le importa, todas estas cosas, porque el mensaje, como dices tú, Yerusa, que si no hacemos esto, ayer hablaba en el culto, todo espacio vacío va a ser lleno con otra cosa. Entonces, lo que tú no llenes, y los papás sepan eso, que lo que tú no refuerces, el diablo va a meterse. Porque si tú no lo haces, hay alguien que lo va a hacer. Y ese va a ser el enemigo, ¿cierto? Amén. Pensaba en algo que escuché hace poquito, estos días, un testimonio de una joven, y hablaba de que en realidad ella, en lugar de cuando llegaba a la casa, el papá no le preguntaba qué hiciste bien hoy día, cuántas notas te sacaste, sino que siempre le preguntaba en qué te equivocaste hoy día. Y fue creando el hábito de darse cuenta que en realidad equivocarse, fracasar, no era un problema, sino que el problema era qué hacía yo después de eso, cómo actuaba, y le empezó a dar el valor a que el valor no estaba, no había un problema en ella si se equivocaba, sino que el tema era qué hacemos para, como decía usted, justamente mejorar, y vamos cambiando ahí el valor, porque como dice usted, o sea, el niño está ahí, su estima, está su valor, y él siente que lo que diga papá o mamá, si me aprueba o no me aprueba, en realidad es lo que yo valgo, es como decía ayer o hace un ratito, o sea, me aman si lo hago bien, si lo hago mal no me aman,
y después generamos esto que no me va a contar cuando se equivoque, que no me va a contar cuando necesite ayuda, y desde ya vamos generando eso y después ya no nos vamos a sorprender cuando sea un adolescente y no nos quiera contar las cosas y después nos encontremos quizás con qué tipo de cosas, porque los vamos marcando ahora chiquititos. Así es. Y qué bueno lo que tú nos estás mencionando, Lidia, porque yo creo que es fundamental estas áreas que de pronto vamos descuidando sutilmente. Los padres, los niños deben saber que de una manera intrínseca los padres lo van a amar. Lo van a amar, les salga bien, se saquen buenas notas, se saquen malas notas, que los niños sean los mejores del curso, no sean los mejores del curso. Yo una de las cosas que siempre les marqué a mí, las notas, ustedes no me dicen si son buenos. Ustedes son buenos porque yo sé que ustedes nacieron para triunfar. No van a estar diciendo esto. Ahora no quiero decir, ¿por qué le decía? No quiero decir que no tomaban en cuenta las notas. Quiero decir que algunos se preocupan tanto que los padres les evalúen por las notas, entonces ellos sienten que si se sacan malas notas, son reprobados. No son calificados en el corazón del padre o de la madre. Entonces sienten que ahí están sus valores. Entonces, y qué importante es que los padres marquen claramente que el valor más importante ya lo tienen. Ellos son hijos amados, ellos son hijos deseados, ellos son hijos en los cuales ellos son felices por tenerlo. Y desde ahí, desde ese patrón, se les puede después ir hablando todo esto, pero a la vez siempre marcarle que ellos son, ¿cierto? Ellos son importantes, aunque les salga mal un dibujo, lo pueden mejorar, y ellos van a saber lo que es la superación, a diferencia de la reprobación porque algo no hicieron. Entonces, muchos papás no se atreven a decirle algo porque si no se van a frustrar, pero porque no han hecho bien el trabajo antes. El niño, un niño que sabe que es amado, no importa que le dijo, te salió mal, vuelve a hacerlo, vuelve a intentarlo, él sabe que es porque lo aman, eso no está cambiando. Y eso es muy importante, como decíamos, porque estamos hablando de la aprobación, ¿cierto? De la aceptación. Uy, que eso es muy importante. Yo creo como psicóloga y ahí que lidian con todas estas cosas ustedes, afecta terriblemente después toda la etapa de su vida. O sea, un chico que siente que no fue aprobado, no fue aceptado, no va a vivir toda una vida de fracaso, porque nunca va a sentirse él en sí mismo después aprobado. No va a esperar que la gente le diga. Él ya se desaprueba solo. Entonces, no va a buscar, no va a escalar, no va a superar. No, hay muchas cosas que marcan eso a esos niños. Sí. También, Y lo último, especial atención y cuidado cuando es más de un hijo. Ya, ¿por qué? Porque si estamos aprobando más a uno que al otro, le decimos, es que tu hermano le salió más bonito, tu hermano lo hace mejor, tu hermano tiene mejores notas, sé como tu hermano, ahí también podemos marcar mucho en la aprobación, porque quizás acá lo estamos viendo mucho como, quizás más como hijo único, pero especialmente cuando es más de uno, hay que tener mucho más cuidado y pedirle a Dios mucha más sabiduría para poder ir trabajando con ellos. Oh, le has dicho una palabra clave, la sabiduría. La sabiduría de las madres, la sabiduría que debe tener, sobre todo, porque ya está comprobado que la madre es la que marca fuerte a los hijos los primeros años. Y una sabiduría de una madre, ¿cierto? Y que sabe que los hijos no son todos iguales, no todos vienen con un mismo llamado, no todos vienen con un mismo patrón en cuanto a lo que ellos van a hacer. Ya desde su concepción Dios ya escribió lo que van a hacer ellos. Así que no puede, quizás uno puede ser un músico, ¿cierto? Un artista y el otro puede ser un gran matemático. Entonces, de repente las inteligencias son diferentes, pero no quiere decir que uno es más tonto que el otro. Entonces, a veces queremos medirlos a todos como que salen un patrón, pero Dios no hizo todo, ¿cierto? Nos dijo, hago esto y todos van a salir igual. Por eso es que tenemos diferentes huellas digitales, todos tenemos una diferencia, ¿cierto? En nuestra formación porque tiene que ver con el llamado. Entonces las mamás también tienen que ver que no pueden comparar, como dice Lidia, y las que tienen más hijos. Generalmente se tiende a eso porque tratamos de hacerlo casi competitivos. Después los niños entre ellos
empieza a sentirse uno superior al otro, y cosas como esta, y ya empezamos a marcar. Entonces, qué importante lo que dice Lidia, siempre hablamos como que hay un hijo único, pero tenemos que hablar de familias también que tienen más de 2, 3 hijos, y ahí la mamá tiene que tener sabiduría para a cada uno que ellos se sientan amados, se sientan importantes, y sientan cierto, que realmente se le está reforzando su desarrollo. Quiero compartir primero, antes que pase mi hermana Lidia de nuevo, mi hermana Joana, saludarla, mi hermana Jovina, mi hermana Ana Rojas, mi hermano César dice, recuerdo mis primeras enseñanzas en el reino, cómo debía marcar fuerte la corrección por una falta cometida, pero eso no cambiaría mi amor por el hijo, sobre todo no hacerlo con ira, sino con sabiduría y paciencia. Qué importante eso, ¿cierto? Es que el hijo sepa, te amo y tengo que corregirte, te amo y tengo que hacer esto, pero que el hijo sepa que siempre está el amor en todo lo que vamos a hacer, ¿cierto? Jessica dice, en mi infancia fui siempre reprobada, o me marcaba mucho el no, no eres capaz, y comparaba con mis primas, que ellas tenían mejores notas. Dice, yo con mis hijos he tratado que más que notas son valores, el amor, el respeto hacia el otro, la educación, no se mide con calificaciones, sino con hechos. Qué bueno es ver que acá nuestros hermanos nos están compartiendo su experiencia y enriquecen. Mi hermana Yerusa, Dios te bendiga. Amén. Amén, qué importante es todo esto. Creo que vamos en primera recién, pero Dios sabe por qué nos está deteniendo en esto. Pensaba que acá dice la diapositiva aprobación de los adultos. Y quizás más adelante, cuando estemos una o dos etapas más adelante, vamos a entender por qué es importante la aprobación de los adultos y de sus figuras significativas en este tiempo. Porque si no hay un buen lazo, un buen apego en esto, si ellos no se sienten aprobados por sus padres, si ellos no sienten claro ese concepto de amor incondicional, cuando sean preadolescentes, cuando estén ahí en esa edad en la que es un poco más complejo todo, ¿cierto? Cuando empiecen a tener 11, 12 años, 13, 14, ya no les interesa la aprobación de los adultos, les interesa la aprobación de sus pares. Entonces, si yo no he tenido una buena aprobación de mí como mamá cuando ellos eran niños y yo les he enseñado que lo que yo digo es lo más importante, él va a empezar a buscar la aprobación de sus pares, porque no la tuvo cuando era niño. Entonces, por eso vemos que muchos adolescentes muchas veces se dejan llevar por el grupo, por lo que ellos quieren hacer, no, es que yo no quería ir a ese lugar, pero mi amiga me dijo y yo fui. Entonces, para evitar todo eso, más adelante es importante que ahora nosotros pongamos especial énfasis en esto. Y eso también es importante, si quizás ahí quien nos está escuchando tiene un hijo adolescente y ve que pasa esto, que busca mucho la aprobación de sus amigos, de sus amigas, que cambia su ropa, que cambia su forma de escuchar algo, que ya no les gusta esta música, que ya sí hay un tiempo en el que ellos empiezan a ver cómo es su identidad, pero también hay que prestar atención en esto. ¿Cómo lo hice yo cuando él estaba más pequeño? ¿Lo aprobé, lo elogié? ¿Hice que él sintiera que era capaz de esto? En realidad fue muy poco, porque eso me va a traer repercusiones más adelante y que voy a sentirlo y lo voy a ver. Así que es importante que aquí podamos ver en esta etapa que esto es fundamental para cómo él se va a ir desarrollando después, no solo en lo académico, ¿cierto? No solo en no eres capaz o eres capaz de hacer algo, sino que también en lo social, en lo afectivo, él va a necesitar esta aprobación para después no andar buscando la aprobación en otros, porque al final ese rechazo, ese no ser aprobado, después lo va a llevar a transar por ser aprobado por otros. Entonces es muy importante eso en esta etapa. El estímulo y el elogio también son muy importantes, ¿cierto? Y eso creo que va de la mano con lo que hablábamos recién. Pensaba en Mateo, él muchas veces yo le digo, no estoy molesta ahora, pero te amo, ¿ya? Y él lo entiende. Y muchas veces cuando él está llorando, cuando quizás de repente ha hecho algo, él me pregunta y a mí me sorprende mucho eso, mamá, ¿me amas ahora? Cuando él está llorando, de repente molesto, enojado. A mí me sorprenden esas palabras y yo le digo que sí, yo te amo, lo que hiciste está mal, pero te sigo amando. Y él me abraza, quizás llorando, y se empieza a calmar un poco. Entonces,
es importante que nosotros también hagamos eso. A veces los corregimos y como decía nuestro hermano César, a veces estamos airados, estamos enojados por lo que hizo nuestro hijo, pero que en ese momento Dios nos ayude a poder decirle, te amo hijo, esto lo tengo que hacer para que tú no lo vuelvas a hacer, esto te hace daño, esto es importante que tú no lo hagas, yo estoy intentando cuidarte, te corrijo en esto porque te amo. Entonces son cosas que son importantes en esta etapa. El estímulo, el Mira, estímulo, el elogio, mi Quería, pastora. quería un poquitito mencionar sobre lo que tu hijo te dice, y eso es como una señal clara, cómo el enemigo inmediatamente quiere poner un mensaje en el corazón, siendo tan pequeños, que de reprobación, de que el padre, si te está corrigiendo, te portaste mal, te va a dejar de querer. Entonces imagínate, el niño no le surge esto solo. Esto que el niño empieza a preguntar es porque el enemigo ya comienza a decirle, mira, te van a dejar de amar, te van a dejar de querer, porque tus padres quieren que seas perfecto. Nosotros no queremos hijos perfectos y no podemos hacerlos perfectos, ¿cierto? Porque solamente cuando lleguen a Cristo, Cristo es nuestra perfección, pero tenemos que llevarlo a que ellos puedan desarrollarse, lo más importante, fuertes en la vida. Siempre digo, tú tienes que preparar un hijo porque el mundo es cruel, un mundo lo va a desaprobar, un mundo lo va a tratar mal. El chico, porque hoy día vemos tantos problemas de bullying, siempre existió el bullying, siempre, no sé si, bueno, yo soy un poquitito más antigua que ustedes, ya, ustedes pueden ser mis hijas, pero siempre existió, a mí me trataron muy mal, fueron muy crueles conmigo. Y, pero ¿sabes qué? Yo creo que es importante los valores que podían darnos los padres, porque éramos capaces de superar. Hoy día los niños no tienen esa capacidad. Hoy día los niños, el bullying lo está destruyendo, muchos se suicidan, muchos llegan a casos extremos y los padres tienen que sacarlos muchas veces de las escuelas porque no tienen la capacidad. Claro, dicen que son malos los alumnos, pero yo quiero decirte, la maldad siempre ha estado. El problema es que más que son malos ellos, es que también ellos no han sido reforzados. Los niños, si están bien desde pequeños, en un momento van a vivir muchas cosas en la vida. Muchas veces van a vivir fracaso, muchas situaciones que van a intentar y no lo van a lograr, no sé, en una prueba en la universidad, en muchas cosas, pero en un momento ellos pueden llegar a sentirse tan mal que pueden caer en un estado depresivo, en muchas cosas. Por eso que es importante reforzarlos ahora, para que ellos entiendan que ellos pueden equivocarse, que se van a equivocar, que cuando se equivocan no son malos, no es que están, sino que tienen que ver los detalles por qué se equivocaron y mejorar. O sea, ir formándolos a que esto sí se puede, pero esto no es su ruina, no significa que están ellos que no sirven, porque todo esto es una base muy importante. Y yo creo que muchos papás aquí los los pasan como muy por encima, ¿cierto? Les aplaudimos o celebramos las cosas, nos gustan ver los cambios que están teniendo, pero no ponemos atención en esto. Sí, ahora estamos Sí. ya. Bueno, eso pasa por estar en vivo, ¿cierto? Mi hermana Yeru, Dios te bendiga. Amén, amén, es muy importante esto en esta etapa. A veces yo pensaba ahora y meditaba un poco, a veces nosotros cometemos el error de catalogar y quizás poner una etiqueta al niño, a la niña, en vez de decirle que la acción que hizo es la que estuvo mal. Por ejemplo, si él se equivoca, muchas veces le decimos, ah, tú eres tonto, en vez de decirle lo que hiciste estuvo errado o no estuvo correcto. Porque es muy distinto decirle a alguien, tú no eres capaz, a no lograste hacer este ejercicio, por ejemplo. Es distinto porque tú ya lo estás atacando directamente a él, a su persona. Entonces después crecen con eso, no es que yo no sirvo para esto, yo no soy capaz, yo no puedo, y se frustran muchas veces antes de intentarlo y vemos muchos después niños más grandes que uno les intenta explicar algo, no, yo no puedo hacer esto.
y se cierran a tal punto en el que ya ni siquiera son capaces de darse la oportunidad de intentar hacerlo. Entonces creo que esto es importante y cada vez se ven más niños con estas características que no toleran la frustración, que no toleran la desaprobación, que no toleran que les diga que hicieron algo mal, porque lo toman también como un ataque personal, que hay algo mal con ellos, que hay algo que en ellos está errado, cuando la verdad no es que en ellos esté algo errado, sino que quizás lo que hicieron no estuvo bien. Entonces ahí es importante que nosotros también sepamos diferenciar eso. ¿Cuántas veces quizás le hemos dicho a nuestros hijos, no, es que tú no sabes hacer esto? Cuando en realidad quizás no lo logró la primera vez que lo hizo solamente, pero sí lo puede lograr con práctica. Entonces es importante que no olvidemos eso y que sigamos estimulando, elogiando a nuestros hijos cuando esté bien, no caer tampoco en el decirle tú lo haces todo bien, tú eres perfecto, porque ahí también caemos en el otro extremo, en el que después el niño que también cuando le digan que hizo algo mal, él no va a poder salir de eso y no va a entender cómo si sus papás siempre le dijeron que él hizo todo perfecto. Entonces es importante que en el Señor busquemos esa sabiduría que decía nuestra hermana Lidia y podamos nosotros saber en qué momentos elogiarlos, en qué momentos corregirlos, de qué forma, sabiendo que, como decía nuestra pastora, lo estamos preparando para un mundo que es cruel, un mundo que va a lanzar sus dardos contra él o contra nuestra hija, nuestros hijos, ¿cierto? Nuestros nietos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos y sepamos que tenemos que estar ahí para fortalecer todas estas áreas. Después dice calma. Y sobre todo si son hijos de Dios, sobre todo a los hijos de Dios, aquellos que saben que son hijos de Dios y tienen sus hijos, ellos van a ser un blanco, los van a perseguir, el enemigo va a tratar de desbaratar de cualquier manera la formación. Por eso que es tan importante los padres en la formación poniéndoles, ¿cierto?, la base de Dios, poniéndoles el amor de Dios, que son amados, que Dios los trajo a este mundo, que Dios soñó con ellos, que Dios tiene un plan con ellos, siempre. Yo siempre hablé eso con mis hijos. Ustedes son deseados por Dios, ustedes, aunque Dios siempre soñó con ustedes tienen un plan, Dios tiene un plan con ustedes y lo que Dios ya tiene escrito lo que va a hacer, cosa que ellos ya tenían como plasmado. Yo creo que Jocabed, ¿cierto?, la madre de Moisés, tiene que haber marcado tan fuerte a su hijo que era un hijo especial, que venía con un llamado, que el chico aunque estaba en Egipto, ya estaba en todo, él no pudo resistir al llamado, él tuvo que decir, no, yo sé que para esto nací, para esto vine a este mundo. Entonces, qué importante es que los padres le refuercen, porque creo que lo más importante es que ellos lleguen a saber que ellos son, ¿cierto?, son un producto de Dios, que Dios soñó con ellos, que Dios los ama y que Dios tiene planes grandes, porque para ellos el saber que Dios, ¿cierto?, que es más grande que los padres, es más grande que los abuelos, más grande que todo, que los profesores, más grande, Dios tiene un plan con ellos. Entonces, ellos van a verse importantes, ellos van a saber que son importantes en la tierra. Entonces son importantes porque Dios los llamó así, no porque, ¿cierto?, tienen que encajar en la sociedad para que la sociedad los acepte. Entonces, ¿por qué? Porque cuando lleguen ellos se van a meter en el mundo los va a rechazar, porque ellos vienen con otra formación y el mundo los va a empezar a tratar de rechazar y reprobar, pero ellos se van a sentir que son más importantes porque el mundo los iba a tener que rechazar porque son de Dios. Entonces, yo creo que es la formación que le dio María a Jesús siempre, porque imagínense, Jesús fue creciendo y él fue un niño diferente, muy diferente, un niño que no pudo nunca, ¿cierto? Él nunca se portó mal, él nunca hizo nada indebido, él fue un hijo ejemplar, y eso igual en medio hasta sus hermanos, e inclusive les molestaba, le incomodaba ver lo que era tan perfecto, pero aún así María lo formó de tal manera que después el mundo lo iba a tratar de destruir, de rechazar, pero él estaba tan bien claro que él tenía un llamado. Ustedes saben que él no se lo reveló, eso se fue revelado su llamado. María lo guardó en secreto, pero él comenzó a entender porque María le decía que era un producto de Dios, que Dios lo había enviado.
pero él tuvo que empezar a encontrar su identidad, su tiempo, todo. Entonces creo que es muy importante, Dios escogió una mujer sabia, y yo creo que muchas madres que hoy día son creyentes, quiero decirte, Dios te escogió como una madre sabia, como una abuela sabia, para que tú puedas, ¿cierto?, mostrarle a tu hijo que no vino a este mundo, cuando lo presentan, estamos diciendo que son de Dios. No vino a este mundo porque son hijos y que nosotros lo vamos a formar para nosotros y que ellos tienen que ser lo mejor para nosotros. Ellos tienen que aprender, hay que tienen que ser siempre lo mejor para Dios. Eso le va a dar valores muy diferentes porque le estamos marcando una fe en la cual los chicos van a crecer y aunque el mundo les diga lo que les diga, ellos saben que van a ser diferentes. Algunos niños que crecen y después se sienten tan mal porque es que mis compañeros hacen esto y porque yo no, porque ellos ya no, todavía ya no tienen la formación de que van a ser diferentes, porque ellos ya vienen con una marca que no van a ser como el resto del mundo. Entonces no lo van a querer cambiar, no van a poder cambiarlo. Ya yo pude ver, Valeca en la universidad, creció en el liceo, universidad, y no tuvo ningún problema. Algunos dicen, no, es que es terrible, allá los van a cambiar, les van a hacer mal, pero si vienen, ya están bien formados y tienen clara su identidad y tienen claro su formación, yo creo que no los puede cambiar nada, al contrario, se van a sentir ellos siempre mejores que el resto. Entonces, por eso es tan importante marcar la fe dentro de todo lo que estamos hablando. Amén. Amén, amén, sí. Y junto con ello, lo que dice acá, otra necesidad de esta etapa, dice calma, constancia y justicia. Y ahí pensaba en calma, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? En que es necesario que haya un ambiente para que el niño se desarrolle, en el que haya paz, en el que haya calma, ¿cierto? En el que él se pueda desarrollar en un lugar seguro, que él no sienta que dentro de su casa está el peligro. Creo que eso es lo más complejo, es lo más difícil para un niño, saber que el lugar que debe ser el lugar seguro, el lugar donde él se sienta tranquilo, donde él encuentre seguridad, es el lugar en el que él no encuentra esa calma, esa paz, sino que todo lo contrario, encuentra que hay discusiones, gritos, peleas. Eso a él también lo va a hacer entender que esa es la dinámica correcta. Entonces es importante que ahí, si bien nos preocupamos o a veces pensamos, no, es que él no se da cuenta, como bien veíamos ya ellos desde el año, desde antes, ellos ya empiezan a percibir el ambiente que hay en un hogar. Entonces es importante que también tengamos y prestemos atención a eso. Y dos cosas que también dice acá, que creo que son muy importantes, es la constancia. Y eso lo hablábamos en la etapa anterior, de que, por ejemplo, si yo lo corrijo por algún día y lo vuelve a hacer al otro día, yo debo corregirlo por lo mismo siempre, si es que él lo sigue haciendo. Si yo le digo, por ejemplo, que no raye las paredes y después se lo permito y al otro día lo reto y después se lo permito, el niño no entiende esta dinámica, no entiende entonces hasta dónde él puede llegar, no entiende O el límite que le estoy llega la poniendo. abuela o llega el papá y le dice que lo haga, Sí. ¿cierto? Sí, y eso también lo vamos a ver quizá en la diapositiva próxima, pero creo que eso también es muy importante, que los papás sepan mantener sus límites y sus reglas donde sea que vayan, porque no es que sean solo las reglas de la casa o con el hijo, porque a veces ya en la casa de tu abuela te permito ver estos monitos, ya en la casa de tu tía entonces puedes jugar estos juegos, pero las reglas para el niño tienen que ser iguales en todo lugar, sobre todo si son reglas que yo como papá, como mamá, he dejado. Por ejemplo, yo no dejo que mi hijo vea esto, yo no dejo que juegue a esto. Yo a mi hijo no le doy quizá, no dejo que coma esto, a veces uno ya, pero sí que tiene. Hay cosas que, claro, nosotros podemos ir con la edad viendo, pero eso no significa que yo voy a dejar como tan libre y que él después diga, ah, entonces en la casa de mi abuela tengo estas reglas y aquí ya no importa lo que diga mi mamá, lo que diga mi papá, porque aquí mi abuelita tiene estas reglas conmigo, aquí en esta otra casa tengo estas otras reglas, sino que la idea es que la consistencia de esas reglas, de esos límites, sea igual en todos lados, ¿cierto? Pero eso es importante, como De alguna decía, manera formamos sí, un mi niño pastor. manipulador porque después ya dice, ah, no, mejor voy a donde mi abuela porque donde mi abuela me permiten ver esto. Había un papá que decía, bueno, yo en la casa le enseño esto, pero cuando van de la abuela, ¿cómo le voy a decir que no? Si la abuela no es creyente, la abuela no tiene estos principios,
entonces hay que dejarla, y después cuando vuelvo le digo, pero esto no tienes que hacerlo, y eso no está bien, no está bien. Yo creo que hasta esa abuela debe saber lo que los padres están instruyendo, y ella tiene que respetar la instrucción de los padres. Puede que sea la abuela paterna, la abuela mamá, que sea muy jodida, pero hay que decirle mamá o suegra, esta es nuestra instrucción y cuando él viene usted respete esto, si no, no va a venir. O sea, es como, si usted quiere disfrutar del nieto, bueno, esta es nuestra manera y usted mantenga esta regla, ¿cierto? Como dices tú, la constancia. Mira, aquí tengo una consulta y antes que avancemos, porque me llegó una consulta por interno, ya dice, ¿qué hacer? Dice, con respecto al tema anterior de no formar niños codiciosos, entendiendo que la obediencia debe ser a la instrucción, no a lo que uno les ofrece. ¿Cómo se explica cuando Dios dice que recompensa la obediencia y los beneficios de ella para tener equilibrio? Está hablando de que a los niños no les aprendamos a ser, no les enseñemos a ser codiciosos por el tema, yo creo que en la semana pasada que hablamos de eso, y que no les enseñemos a que ellos tengan cierto, que se manejen con los premios, ¿ya? Y que ellos aprendan a hacer las cosas bien, pero porque es necesario, ¿verdad? Y aquí lo que están diciendo es que cómo nosotros podemos decir esto si Dios, ¿cierto? Cuando Dios nos ofrece recompensa por la instrucción. Entonces aquí es como, si Dios lo hace, ¿por qué nosotros como papás no lo podemos hacer? Yo creo que sí tiene una capacidad de premiar, pero no que nosotros le digamos que el niño cada vez que haga una cosa, sepa que tiene que hacerlo porque es bueno hacerlo, porque él debe aprender ciertas conductas no porque tiene un premio. Yo creo que Dios lo que está formando es una conducta cuando está poniéndonos, pero después ya no necesita Dios decirte que tienes un premio. Eh, Creo que en mi periodo de muchas cosas que he ido ofreciendo en el Señor, uno llega después a decirle ya no tienes que ofrecerme nada, yo quiero estar contigo porque sé que es lo mejor que me puede pasar. Yo no necesito que me ofrezcas, no quiero las recompensas, no quiero las promesas, yo te quiero a ti. O sea, llega un momento en que ya hay un tiempo de madurez, en que tú te das cuenta que no eres alguien que te tienen que condicionar para que tú puedas responder, sino que tú tienes que ser alguien que entendió. Cuando llega el proceso de la madurez, tú Mi pastora está silenciada. me silencio. Ahora sí, ¿hasta dónde quedé silenciada? Perdónenme. ¿Dónde Llegamos a quedé? un proceso de madurez en Bueno, que ya no necesitamos condicionar. exacto. Creo que la parte condicional es como para que podamos, como cualquier niño que está aprendiendo, en un momento se le da esto, pero al niño también no se le puede enseñar que esta es la manera de vivir toda su vida. O sea, mucha gente dice, el Señor dijo que muchos lo buscaban después por los panes y los peces, ¿cierto? Porque esperaban que la recompensa, no querían la vida eterna porque era necesario, pues, aunque no les dieran nada. Por eso el Señor terminó diciendo, ¿cierto?, que hay que negarse a sí mismo. Yo creo que más que nada, en el Antiguo Testamento nos habla bastante de recompensa, pero en el Nuevo Testamento no veo que Dios nos enseña de mucha recompensa. La recompensa es el cielo, es la salvación, pero eso es algo que nosotros ya entendemos cuando llegamos a Cristo. Entonces ya es negación, es muerte, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Entonces yo ahí no veo muchas recompensas, aunque si hay una recompensa al final del camino, y el Señor lo deja muy claro porque nos quiere decir, hey, esta es la esperanza, ¿cierto? Y yo creo que todos a los hijos le tenemos que mostrar que es bueno porque eso les irá bien, porque en la vida ellos se aprenden a hacer las cosas porque deben crear un corazón bueno, más allá de que alguien les aplauda, les dé algo, ellos deben proceder bien. Y eso yo creo que es mucho mejor hacer que ellos sean más puros. Ahora,
siempre cuando empezamos, como dices tú, Yeru, ahí negociamos un poquito, ¿cierto? Te comes la comida y si te lo comes te doy el postre. Si tú haces esto, siempre hay unos pequeños negocios para que el niño vaya entendiendo y porque tenemos que hacerlo, porque el niño, el ser humano siempre se conduce hacia el mal. Entonces tenemos que ver cómo lograr, ¿cierto?, que se vaya hacia el lado bueno. Entonces siempre tenemos que ofrecer una recompensa, pero yo creo que después son los primeros pasos, porque después ya el niño va aprendiendo. Si yo siempre lo voy a hacer, que tengo que darle recompensa, entonces el niño se va a volver un interesado. Y eso es lo que pasó cuando el Señor Jesús vino, no ofreció ninguna más que la única recompensa. Él no ofreció nada bueno y dijo, no le ofrezco nada bueno en la tierra. Es más, lo que él ofreció es la vida eterna, ¿cierto? El cielo y la vida eterna, las recompensas. Sí, obvio que si yo sé que si hago bien, tendré paz con Dios, estaré en una vida abundante, estaré todo eso, pero eso tiene que ver con una actitud que yo debo mantener en forma personal, ¿cierto? Y buscar porque Dios lo que quiere es transformar un corazón bueno. Dios quiere hacer que nuestro corazón sea un corazón recto, no sea que ande por intereses, porque si no, si nosotros cada vez que miramos la recompensa, nos vamos a convertir, ¿cierto?, en interesados. Vamos a seguir a Dios por los panes, por los peces, por los premios, por esto, pero no porque le amamos realmente. Y lo que tenemos que hacer es que ellos lleven a amar, ¿cierto?, amar a los padres por hacer lo correcto y a la vez ellos quieran hacer las cosas bien porque ellos son rectos, porque ellos tienen principios más allá del premio. Obvio que siempre estamos hablándole de lo que tiene que ver con Dios cuando nosotros hacemos las cosas mal y que hay un juicio y un castigo de parte de Dios si nosotros no cambiamos. Siempre enseñarles a los niños este camino. Así que esperamos que esta persona, no sé si alguien quiere de ustedes decir algo, mi Yo, hermana Dios sí, te bendiga. ambas. Ambas, Sí, ya, pastora. qué bueno, vamos a responder. Sí, mi pastora pensaba en esto, que a veces como papá se cae en esto de hacerlo como una rutina, de que tú haces algo bueno, yo te doy algo, tú haces algo bueno, yo te doy algo, te sacas una buena nota, te doy algo, y eso es algo que se repite. Entonces, obvio, si yo ya lo he convertido en una costumbre de la casa, es algo que obviamente el niño va a esperar siempre una recompensa. Ah, es que te obedecí, es que te hice caso, fui a ordenar mi juguete, ¿dónde está lo que me ibas a dar? Pero yo pensaba en esto y cómo uno tiene que hacerlo diferente, ¿cierto? Y no está mal que de repente le digamos, como usted decía, primero partimos como de repente con pequeñas negociaciones o hacerlo de vez en cuando. Hoy, mira, te portaste bien, pero yo me he dado cuenta que a veces con Mateo yo como que hace algo bien y sí, bien, no necesariamente siempre tienen que ser cosas como que nosotros le podríamos decir añadiduras las que yo les tengo que dar. Puede ser un abrazo, puede ser un hijo, bien, lo lograste, te felicito, te esforzaste tanto, ven a darme un abrazo, porque no siempre tiene que ser, te regalo algo, te compro algo, porque eso también los hace ser como materialistas y codiciosos. Sí, no, y después para ellos que alguien le diga bien, lo hiciste bien, para ellos va a ser como ya, pero eso es todo, es como necesito algo más. Y lo otro que pensaba es que muchas veces nosotros tenemos que también enseñarles, como decía mi pastora, eh, yo siempre recuerdo cuando ella cuenta la historia con el hermano Pablo, cuando ella le llevó un regalo, y el hermano Pablo se sorprendió tanto porque no había hecho algo bien. Mm. Y yo pensaba en eso y que a veces yo cuando mi hijo hace algo mal y él se arrepiente, yo pienso siempre en el hijo pródigo. Y yo he intentado como premiar eso, el arrepentimiento, que él logre darse cuenta que hizo algo mal. Porque a veces premiamos solo cuando él hace algo bien. Y sí, Dios cuando nosotros hacemos algo bien nos dice, sí, bien, buen siervo fiel. Pero cuando hacemos algo mal y nos arrepentimos y logramos como retroceder ese camino, Dios también nos abraza de vuelta. Entonces también es importante que como papás, sobre todo cristianos, hijos de Dios, podamos mostrarles a nuestro hijo que cuando él puede volver atrás, cuando él se arrepiente, también
hay una recompensa de parte de Dios. Entonces creo que es importante que nosotros también le enseñemos la gracia, porque a veces nos vamos solo a la corrección de que hiciste algo mal, golpe, o hiciste algo mal, te reto, te corrijo, te digo esto, te dejo sin televisión, sino que también podamos enseñarle esto: hijo, te arrepentiste, bien, te diste cuenta que hiciste algo mal, pediste perdón, hijo, vamos a tomarnos un helado, Dios te recompensa porque tú te arrepentiste, no porque hiciste algo mal. Entonces creo que es importante también que entendamos eso. Sí, es saludable eso, hija. Dejarles siempre el equilibrio. Yo hace muy poco, mi nieta, como van creciendo, se portó mal. Así que tenía una disciplina más o menos fuerte por una semana. Ella estaba, no puedes hacer esto, no puedes salir. Entonces yo la invité que fuera conmigo a Gualañé, porque yo ahí converso con ella. Entonces le dije, le mando a decir, y la mamá me dice, la tengo castigada. Y ahí me contó que había cometido una falta y la tengo castigada. Entonces le dije yo, pónmela, y la hablé por videollamada con ella y le dije, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, ella empezó a contarme y le dije, ¿y te sientes feliz de lo que hiciste? No, ya lleva como 3 días ya castigada, le quedaban como 3 días más. Entonces yo le dije, ¿y le has pedido perdón a tus papás? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Y ella se quebró y ella dijo, sí, sí, yo no quiero volver a hacerlo nunca más. Y puedes decirle a tu papá que le pides perdón. Y fue donde el papá le decía, perdona a mi papá, perdona a mi mamá, lo decía llorando. Entonces yo le dije, ya, hija, vamos a orar, y Dios, yo sé que ya tomó tu arrepentimiento y todo. Y le corté. Pero después yo hablé con Pamela y le dije, dile que Dios premia el arrepentimiento. Y dile que ahora tú le das permiso, porque viste que ella procedió correctamente. Reconoció su falta, pidió perdón a su papá, porque cuando ella falló, le falló a sus papás. Entonces, ella lo hizo, y después ya a los 20 minutos llegó con su mochila, llegó lista para ir conmigo a Gualañé. Pero yo sabía que justamente lo que dices tú es, de alguna manera, premiar también, y eso no es premiar lo malo, porque dentro de lo malo hicieron algo bueno. Entonces, pero premiarlo, porque eso es lo que Dios nos enseña, premiar el arrepentimiento, pero no como una conducta en la cual ellos caen, que ya entonces ya no lo vuelvo a hacer, me va a levantar rápido no, tiene que haber una conducta que realmente uno pueda ver cuándo hacerlo. Entonces yo creo que igual es cuidado de los padres, en no manejar, como dices tú, siempre en negociación, ¿cierto? Saber que ellos también tienen que aprender a hacerlo. No, ¿qué me vas a dar a cambio? Si yo hago esto, ¿qué me va a dar? No, nada, es porque tú eres bueno, porque tú tienes que hacerlo, porque a veces termina a fin de año, te voy a dar premios si te sacas buenas notas, te voy a dar premios si tú, pero al final el hijo se vuelve competitivo y lo hace por esto. El niño tiene que hacerlo porque él tiene que aprender, porque él tiene que ser un buen, cierto estudiante, porque eso habla de él como persona. Entonces, hay valores que hay que metérselos mucho más profundo de que negocien estas cosas. Mi hermana Lidia, tú querías ayudarnos a responder esto. Sí, iba precisamente a lo que han estado ahí hablando. Hace poco estaba leyendo que tengo que ir por el trabajo, ir actualizando un poquito. Y claro, últimamente se habla mucho de que quizás el premiar, el elogiar, no tiene que ser solo por el resultado, porque justamente lo que estamos haciendo es que un niño y más adelante un adulto va a depender del resultado y de que el otro me diga, lo hiciste bien, tienes un premio. Pero si no lo consigue, o sea, no va a haber una motivación intrínseca, por así decirlo, por hacer las cosas, sino que voy a depender de algo externo que me valore y me diga, lo hiciste bien. Entonces, lo que se está haciendo más ahora es trabajar con el proceso. Si el niño me trajo el dibujo, mira cómo lo hiciste y pintaste y lo lograste y lo terminaste. Fuiste constante, no sé, fuiste responsable, no sé, eres ordenado, tienes tu pieza limpia, pero ir premiando en sí, ir valorando el proceso y lo que él va formando dentro del niño, los valores que él va adquiriendo y no solo el resultado. No es como dice usted a fin de año, sacaste buen promedio, tienes un 7.
felicitaciones, te doy un premio, sino que es, te esforzaste todo el año, fuiste a clase, fuiste constante, a veces te costó y lo volviste a intentar, te equivocaste, pero te levantaste. Entonces, lo mismo que lo veían Dios, o sea, Dios no le dijo a Abraham, bien, tuviste un hijo, ¿no? Estuviste en la fe, aguantaste el proceso y tu premio es la fe. O no sé, en José no hablamos de José, sí, fue el gran gobernador, pero hablamos del proceso que él tuvo y Dios al final siempre lo que trabaja en nosotros es el proceso y el fruto, y sí, nos La premia, nos formación. recompensa, pero el proceso, no lo que obtuve y no sé, tengo esto, tengo lo otro. Exacto. Qué bien, gracias. Yo creo que eso responde, porque puede quedar una cierta duda frente a eso, que podamos dejar en claro esto. Mira, mi hermana Patricia López dice que importante es tener a Dios en nuestra familia. Yo sé que con esa palabra ya está diciendo, ¿cierto?, que necesario es, porque no sirven de nada muchos consejos si no tenemos la sabiduría de Dios y Dios no está metido con nosotros. Mi hermano Cristian Lillo nos cuenta, dice, mi hijo mayor siempre fue marcado como que él nunca podía lograr las cosas. Y como padres, sin conocer a Dios, no detectamos esos problemas. Totalmente lo contrario de mi hija pequeña. El conocimiento que nos ha dado Dios para detectar estas cosas nos hacen ser el soporte fundamental para el desarrollo de ellos. Gracias a Dios porque nos sigue enseñando para instruir a nuestros hijos. ¿Cierto? Nuestra hermana Pamela dice, ese día aprendí que la justicia es amor, lleva misericordia y gracia. El día que yo ahora conté, ¿cierto? Mi hermano César dice, también recuerdo que Dios nos enseñaba que para hacer un regalo a un hijo no tenía por qué ser, tenía que ser por algo que hizo. Oh, qué bien también. Recuerdo que alguna vez eso se lo mencioné. Porque a veces siempre son porque hizo algo. Pero ¿por qué no hacerle un regalo simplemente porque para decirle que lo ama? Porque es importante. Y a veces, ¿por qué? A veces los regalos son porque logró algo, porque... Pero si tú le das un regalo porque sí nomás, eso es una manifestación de amor preciosa. Jesús, Dios regaló a su hijo porque sí nomás. Y eso a nosotros nos tiene todavía, ¿cierto?, impregnados de Dios. No podemos, no nos cabe en la cabeza cómo pudo hacernos un regalo como ese cuando menos lo esperábamos. Entonces, yo recuerdo que les enseñaba eso a mis líderes, los que estaban formando, no tiene que ser el cumpleaños, no tiene que el niño haberse portado bien. ¿Qué te cuesta? Vas al centro y de repente le llevas un regalo. Yo inclusive lo hago aún con mis nietos, lo hago con mis hijos, siempre, y me dicen, pero ¿y esto? Porque te amo, porque eres importante para mí, porque estás en mi corazón, ¿ya? Y no es el cumpleaños, no es el día especial, no es porque se portaron bien, sino porque eso a ellos les refuerza que están siempre en el corazón de uno. Entonces, como dice mi hermano, ¿cierto? También regalarle en cualquier día, a cualquier hora, nos ayuda a decirle que los regalos son por amor, ¿cierto? Y no por premio. Los mejores regalos son los que llegan sin motivo, ¿cierto? Porque son verdaderamente una manifestación espontánea, ¿cierto? De amor, que la persona aprende que siempre hay un premio, que por eso necesitas esforzarte, pero cuando Dios te dice por gracia, ¿cierto? Y eso a veces los niños eso tienen que aprender. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos y Dios quiere formarnos. En el Antiguo Testamento Dios tenía que motivar con premio de premio. En el Nuevo Testamento Jesús no ofrece nada. Yo le digo, dice el Hijo del Hombre no tiene dónde ponerse recostar su cabeza, ¿cierto? Y tú quieres seguirme, o sea, no te estoy ofreciendo nada. Él, al contrario, aunque nos está ofreciendo la vida eterna. Está diciendo, quiero que lo hagas porque realmente quieres un cambio de tu vida, quieres cambiar, ya quieres dejar lo malo. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos también, que ellos sepan que ellos son especiales, son buenos y no necesitan hacer un esfuerzo, ¿cierto?, para ganarse un premio y portarse bien solo por un premio. Porque si no tienen premio no se van a portar bien. Entonces hay un mensaje igual intrínseco que hay que tener cuidado como lo entregamos. Amén. Seguimos y estamos, vamos a darle unos minutos más para que terminemos esta
Bueno, hasta aquí llegamos, no pudimos seguir avanzando otra más, pero ha sido muy enriquecedora. Amén. 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 Reglas razonables, ¿cierto? Es lo próximo que aparece. Y aquí también es importante que entendamos la edad que tienen nuestros hijos y que yo no le puedo pedir, por ejemplo, que si le voy a pedir que me ayude a recoger los juguetes a esta edad, bien. Él recién va a empezar quizás a armar su cama, pero yo no le puedo pedir, por ejemplo, que me ayude con cosas que yo sé que él en su capacidad no va a lograr, ¿cierto? O reglas de repente que los papás quieren que los niños se queden quietos, callados mucho tiempo o que se queden en silencio mucho rato, porque que no hagan ruido, que no molesten, porque son niños, ¿cierto? Porque van a estar jugando, porque van a estar moviéndose. Entonces yo no puedo intentar tenerle una regla que él, por la edad que él tiene, no va a cumplir. Entonces es importante que también yo como papá entienda esto y vea la forma en las reglas que yo puedo ponerle, que sean de acuerdo a su edad, que sean razonables, que sean límites que yo sé que él no va, que él puede mantenerse dentro de ellos. Eh, otra necesidad es que en este tiempo igual reciban consuelo y palabras tranquilizadoras cuando tienen miedo o están intranquilos. Es importante que también en esta etapa ellos puedan seguir recibiendo el consuelo, que no veamos como, ah, ya estás grande, ya déjate, ¿cómo te va a dar miedo esto? Ya, ¿cómo se te ocurre? Si no es importante y nos desviemos nuestra atención, sino que de igual manera nosotros podamos acercarnos y podamos decirle, ¿qué te pasa? A qué tienes miedo? Yo tengo mucha fiebre y solo me así. Ya, Entonces, está haciendo que está tosiendo. Ya. Pero vamos a seguir acá con el consuelo y las palabras tranquilizadoras. Es importante que a esta edad también nosotros no olvidemos lo que es buscar consuelo para ellos, si ellos tienen miedo, si tienen alguna situación en ellos, es importante que nosotros como papás podamos preguntarle a qué tiene miedo, por qué, de dónde viene eso. A veces, en muchas ocasiones, hay cosas que han visto en la televisión, en monitos animados, cosas que le han sucedido durante el día y que eso les genera a veces miedo, ¿cierto? A veces hay niños que tienen miedo a los ruidos fuertes, a la lluvia, al viento, a las tormentas, niños que tienen miedo porque quizás han presenciado un accidente doméstico, un accidente de tránsito, entonces también nosotros tenemos mamá, que ir, él le da miedo a la tormenta, al, ya, al ¿ves? viento. A la tormenta, el viento y la tormenta. Entonces es importante que nosotros también sepamos en esta edad no decirle tan solo como Mateo es eh, actor también, dice la- Sí, no. Mi hermano Cristian dice que Mateo es actor también. sí, sí, ahora estaba así. Mamá, tengo fiebre, vino diciendo estoy tosiendo. Por eso ahí ustedes lo escucharon así, él tiene ahí, sacó los dones del papá. Así que es importante esto, que ellos reciban consuelo, que reciban palabras tranquilizadoras, ¿cierto? Cuando ellos están en esta situación de miedo, ¿cierto? Entonces es importante todo esto. Respuestas francas a sus preguntas, ¿cierto? Es importante que nosotros tengamos respuestas que sean verdaderas para ellos. Que no tengamos ahí respuestas como media extrañas, sino que de acuerdo a la edad que ellos tienen, nosotros podamos decirles francamente las cosas. Por ejemplo, evitar el tema del conejo de Pascua, nosotros ya sabiendo todo lo que se involucra. Hay muchos niños que en esta edad, ¿cierto?, no les dan respuestas francas, sino que intentan como adornarle un poco las cosas, no le dan respuestas directas. Y después los niños en algún momento se dan cuenta de esto y ocurre que ellos después se desilusionan porque no recibieron una respuesta correcta de parte de sus papás. Entonces es importante que ellos en el primer lugar donde ellos van a ir a buscar las respuestas, van a hacer las preguntas, es en la casa. Entonces es importante que nosotros tengamos también esa respuesta clara, tengamos esa respuesta directa para ellos, que evitemos y que obviamente no le digamos mentiras o verdades a medias, sino que podamos con ellos ser francos a las cosas que nos preguntan y podamos dar una respuesta adecuada, ¿cierto? Bueno, aquí dice también ocasiones de ser independiente y tomar algunas decisiones, ¿cierto? Como lo decíamos la vez pasada, es importante que también vayamos dándole cierto un grado de independencia
y para que ellos vayan tomando algunas decisiones, lugares que nosotros podamos proporcionarle lugares para que ellos jueguen sin peligro, ¿cierto? Para que ellos puedan estar en un lugar donde puedan explorar, puedan descubrir cosas nuevas, ¿cierto? Puedan jugar quizás en el patio, pero que nosotros veamos que no hayan peligros ni hayan cosas que puedan ahí traerles algún daño, algún perjuicio a los niños que están jugando en ese lugar. Y obviamente también necesitan de otros niños en esta etapa para jugar, necesitan empezar a socializar, estar en un ambiente en el que ya puedan abrirse, ¿cierto? A estar con otros niños, conocer quizás también otros adultos y estar también socializando con distintas personas de distintas edades. Y ahí estaríamos con esta diapositiva que nos tomó todo este día, pero que fue muy, muy enriquecedora. Mi hermana Lidia, ¿quieres complementar algo con lo que estuvo mi hermana entregando acá? Bueno, lo que decía ayer es súper importante y voy a retomar un poquito el tema de poder responder a las preguntas de los niños. Habíamos hablado la semana pasada que es una etapa en que ellos van a hacer muchas preguntas y van a ir viendo si es que realmente en casa me están respondiendo, están satisfaciendo esta necesidad de respuestas, si no van a empezar de a poco a buscar estas preguntas en otro lado, y esto también nos va a ir generando más adelante dificultades. O sea, al final todo lo que vayamos haciendo en esta etapa nos va a ir marcando la siguiente etapa que vamos a ver ahí cuando el Señor nos permita. ¿Ya? Pero importante darles el tiempo, lo que decía ayer, o sea, si tenemos miedo, darnos el tiempo para preguntarles, para hablarles, para acompañarles. Ya sabemos que también, sobre todo en lo espiritual, los niños también son más atacados, están más receptivos a muchas cosas. Es una etapa en que, comillas, en lo natural, también es una etapa donde se ven muchos terrores nocturnos, pesadillas, que sabemos que es algo espiritual. Entonces, estar atento a las necesidades que ellos tengan. Sí. Escucharlo. Sí, Solo mira, eso. hija, son muy atacados los niños, los hijos de creyentes. Y muchos papás le prenden la luz y dicen, mira, si no hay nada, ¿ves? No hay nada. Pero en realidad los niños tienen ataques espirituales y los niños son muy perceptivos y entonces el enemigo quiere poner temor en ellos y si pone temor después los debilita en la fe. Entonces los chicos pues son tímidos y ahí se quedan bajo ese poder. Entonces es importante que los papás los escuchen, como dice Lidia, pongan atención. Y si en un momento los chicos están, ¿cierto?, con algún tipo de temor, se sienten, los escuchen, oren con ellos, vean, como decía mi hermana Yerusa, si fue por una película, viste algo, qué pasó, con quién compartiste esto, alguna conversación, que entre ellos a veces los niños, entre ellos se asustan porque ellos se transmiten los temores. Entonces hay que ver por qué el amigo con el que estaba compartiendo tiene ese temor, ¿cierto? Para que él no le transmita ese temor y después él tenga que ser afectado por eso. Y como dice Lidia, ser franco, escucharlos, atenderlos en cuanto a eso, porque ellos tienen que quedar muy claros ante esas situaciones. Si ellos si no quedan muy claros y esta verdad no les queda, es ambigua para ellos, el enemigo va a poner cualquier cosa. Siempre digo, cuando algo no es claro, se especula. Y cuando hay una especulación, el diablo puede decir cualquier cosa frente a eso. Amén. ¿Algo más, mi hermana Lidia? Gracias, porque creo que es importante reforzarnos unos a otros, ¿cierto? Amén. Entonces, solo agradecer a cada uno de los hermanos, Carla Romero, mi hermano Fernando Alarcón, que también está, ¿cierto? A cada uno agradecer por compartir con nosotros su experiencia, nos ayudan, nos enriquecen. Queremos decirle, hacemos este programa en vivo por eso, porque sabemos que no lo sabemos todo. No estamos diciendo que somos las expertas y tenemos todo el conocimiento. Estamos impartiendo lo que nosotros, ¿cierto? Por gracia hemos aprendido. Pero si alguien puede aportar algo más, podemos también escuchar y complementar esto para enriquecer, ¿cierto?, más este programa. Agradecer a mi hermana Lidia, a mi hermana Yerusa, a cada uno de los hermanos,
y decirles que esperamos que ustedes puedan con esto tomar esta herramienta y no solamente vean en sus hijos. Si cada uno de ustedes miran hoy día sus vidas, son adultos, algunos tienen hijos ya grandes y pueden empezar a ver que hay algunas cosas que se repiten en ellos, su conducta, su carácter, quizás hay áreas que no fueron tratadas. Dios tiene poder para restaurar todo lo que nosotros no pudimos hacer bien. Y eso es lo maravilloso, que Él puede restaurar, sanar y liberar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Oramos por cada una de nuestras hermanas que están con nosotros compartiendo, Jerusa. Señor, aleluya, mi hermana Lidia. Añade sobre ellas sabiduría, inteligencia. Te doy gracias porque están dispuestas, Señor. No con una actitud, Señor, de altivez, sino con humildad, reconociendo que nada sabemos y que siempre estamos dispuestas a aprender algo más. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que nos acompañan y bendecimos todas las personas que nos están viendo y las que nos verán en cualquier momento, Señor, cuando se conecten con este programa. En el nombre de Jesús. Amén.